Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Desgraciadamente no tenemos imágenes, es una pena, pero yo os voy a contar lo que hay. La primera imagen que debiéramos tener ahí sería la presentación del dios Pan, que es un dios griego que vivía en la zona de la Arcadia, tenía unos cuernecillos y tal, iba por allí por los bosques persiguiendo a las ninfas y tal, y haciendo todo tipo de cosas y tal, y estaba asociado a la forma del macho cabrío. Entonces allí pues tuvo muchos santuarios pequeños, muy humildes y tal, pero también se le asemeja a la, vamos, se le une a la figura de Dionisos, que es el dios del vino, de la lujuria y de las juergas excesivas y tal. Dionisos, Baco, que luego sería en el mundo romano, es también un dios de tipo clásico. ¿Y esto cómo se conecta, digamos, de alguna manera con lo que nosotros queremos o yo quiero explicar aquí? Bueno, pues se conecta partiendo de un momento en que la humanidad dio un salto definitivo desde formas muy primitivas a formas mucho más elaboradas. El primer, no lo podemos ver, pero bueno, es igual, el primer lugar donde detectamos la presencia de este hilo conductor, por decirlo de alguna manera, estaría en la ciudad turca de Cataluyuk. No sé si la habréis conocido o les he hablado. Bueno, pues en Cataluyuk, que es un santuario bastante misterioso que está en Anatolia, en el sur de Turquía, existe la constancia clara de cuando el hombre abandonó, digamos, el consumo. ¿Podrías hablar un poquito más alto? Puedo hablar todo lo alto que pueda. Lo que pasa es que no sé hasta dónde se me oye. En fin, en Cataluyuk, este monumento que ha aparecido recientemente allí en el sur de Turquía, en la península de Anatolia, existe la constancia de cuando el homínido deja de ser homínido para pasar a ser Homo sapiens. Porque en las estelas que se han encontrado allí en Cataluyuk se ve perfectamente como el hombre pasa de comer trigo vasto a comer trigo ya elaborado, con lo cual era muchísimo más digerible, y entonces se produce un salto que le conocemos como el primer salto neolítico. ¿Qué es lo que pasa en Cataluyuk? Que también está conectado de alguna manera con unas ciudades indias muy antiguas y tal, como son Mohenjo-Daro y Jarapa. Y todas estas culturas tienen de alguna manera elementos en común que las unen las unas a las otras a pesar de la distancia. Y es como una especie de tradición que nace en Cataluyuk, se va transmitiendo a lo largo del continente asiático de tal forma que llega prácticamente a todas las partes en ese momento, y eso produce un salto fundamental en la historia de la humanidad. El hombre deja de ser un animalito que anda por ahí por los campos recolectando frutas y todo lo que pillaba, a empezar a elaborar los alimentos. ¿Por qué? Porque en ese transcurso aparece el mito de Prometeo. Prometeo entrega, como se sabe, el fuego del dios griego Zeus a los hombres, y por eso es castigado. Pero los hombres a partir de ese momento tienen el fuego y pueden elaborar los alimentos, con lo cual se produce un salto evolutivo importante. Salto evolutivo que se produciría también después con la esclavitud de los israelitas en la ciudad de Babilonia, donde se inventó la rueda, lo cual implicó otro salto evolutivo, porque ya podían disponer de carros, de arados y de cosas así, con las cuales poder elaborar sus alimentos y poder elaborar, digamos, o atender a sus necesidades básicas.
¿Y qué es lo que hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto lo que hay es la sospecha de que a lo largo del tiempo algo que no sabemos cómo se llama ni sabemos dónde está, ha sido capaz de ir soplándole al homínido conocimientos de tal manera que iba subiendo de estados evolutivos, hasta llegar pues a lo largo de la historia y con muchísimas etapas y tal, para llegar al siglo XX. Y yo le he llamado esto el último refugio de Pan, porque a mí me parece, o tengo la opinión, de que este dios Pan se sigue manifestando en el tiempo y a lo largo de la historia de alguna u otra manera con este soplo de conocimiento que se lo va transmitiendo a los hombres. El dios Pan evolucionaría posteriormente cuando pasamos del mundo griego al mundo romano y ya se convertiría en el dios Fauno. El dios Fauno, que se caracteriza porque es otra especie de macho cabrío, exactamente justamente igual que el anterior, pero más elaborado, porque además ya incorpora un nuevo elemento que se llama la siringa, que es una flauta que se toca así con dos cuernecitos. En algunas vasijas griegas, que no las podemos ver y tal, aparece perfectamente reflejado quién es Fauno y tal, con su siringa, tocando allí por los bosques y atrayendo a la gente, y sobre todo se dice que curaba la melancolía, cosa que es así. Luego, tanto Pan como Fauno eran dioses muy celosos y tal, con la hora de la siesta. Se le llamaba el demonio del mediodía. ¿Por qué? Porque se le molestaba cuando estaba echando la siesta, se enfadaba mucho y montaba unos líos muy grandes. También otra cosa que sucede es que del dios Pan, luego del dios Fauno, aparece la palabra pánico, porque su presencia ahuyentaba al ganado, que huía despavorido y tal, y se llamaba que estaba sufriendo pánico, se decía que estaba sufriendo pánico. Bien, y pasamos de la Arcadia, pasamos de Anatolia, pasamos de estos sitios ya al mundo romano, y en el mundo romano nos vamos a encontrar a un autor cordobés, no puedo decir español, hispano, que vivió en Córdoba, vivió en la Córdoba en el siglo II a.C., que se llama Marco Anneo Lucano, y que escribió un libro, un poema muy largo que se llama La Farsalia, sobre las guerras de Julio César en las Galias. Un párrafo, os lo voy a decir de memoria, espero acordarme de todo, ¿de acuerdo? Hay un lugar aquí, en estas montañas, donde existe un rincón donde las cosas son muy extrañas. ¿Por qué? Porque allí prácticamente las nubes no se mueven, prácticamente el ramaje de los árboles no se mueve con el viento, nada sucede. Y las aras de los dioses, carentes de todo arte, igual de toda elaboración, están en medio del bosque, subidas sobre troncos cortados, todos cubiertos y consagrados con sangre humana. Tal es así que el miedo y el horror que produce este lugar es tremendo, de tal manera que ni siquiera el sacerdote de este bosque sabe ni siquiera al Dios que tiene que temer. Uno de los elementos fundamentales de Lucano es decir, ni siquiera los hombres saben a los dioses que tienen que temer porque no los han puesto un nombre determinado y tal. Y Lucano en la Farsalia nos cuenta exactamente la existencia de este bosque. La existencia de este bosque, donde ya digo, se había producido sacrificios humanos y ni siquiera el sacerdote de ese bosque se atreve, una vez llegada la noche, a ir a ver al Dios que tiene que temer. Ni tampoco a mediodía, o sea, no puede entrar allí nada más que en ciertos momentos del día, pero tampoco sabe muy bien de qué se trata exactamente, porque es algo que sopla, porque tiene una materia espiritual, no se ve, pero ahí está. Se está y se manifiesta de una manera muy curiosa y tal.
que es manifestarse dentro de la cabeza del sacerdote o delante de los que están allí, pero no con palabras, sino simplemente induciéndoles ideas. De ahí, de esta hipótesis que tenemos sobre el poema de Lucano, la Farsalia, recordar, yo he sacado la conclusión de que existen algunos sitios en este lugar donde el acceso te está prohibido si no pides permiso. Tú tienes que pedir permiso a ciertos sitios para poder entrar y poder, de alguna manera, realizar allí tus ritos. Estos son, evidentemente, cosas muy antiguas de momento, porque tener en cuenta que nos estamos moviendo hacia el siglo II antes de Jesucristo, o sea que estamos precisamente en las guerras civiles romanas, época de Julio César y tal. ¿Qué pasa? Que posteriormente del poema de Lucano nos vamos a encontrar una serie de elementos que nos devuelven de nuevo a la Arcadia, porque en la Arcadia es donde aparece la cultura pastoril. Los pastores de la Arcadia, no sé si conocéis ese cuadro de Nicolas Poussin, donde se refleja una especie de ara que hay en algún lugar y que dice et in Arcadia ego, como significando que la muerte está en la Arcadia, enterrada. Y algunos piensan que incluso sería la tumba del mismísimo Dios. Lo que pasa es que eso es una hipótesis muy extraña que se sacó un americano de la cabeza que se llama Dan Brown, en un libro que tuvo mucho éxito en su momento, que se llamó El Código da Vinci. Pero todo esto tiene pocos visos de ser cierto si nosotros nos atenemos a las fuentes auténticas de la antigüedad romana, por ejemplo Polibio o por ejemplo Plinio el Joven. Todos ellos nos cuentan de alguna manera que toda esta sabiduría que se apareció en ese momento y fue entregada a los hombres venía de una manera muy particular, o sea, no para cualquiera, sino para elegidos, nada más que para elegidos. O sea, alguien que pudiera comprender exactamente lo que se le estaba susurrando al oído. ¿Por qué? Porque quien se lo estaba susurrando no era visible, eran espíritus puros que vivían en la naturaleza y por lo tanto no había ninguna manera de verlos, pero sin embargo sí que estaban influyendo en ti. No sé si habéis visto una película que trata este tema en su tiempo, que se llamaba Horizontes Lejanos. ¿Alguien ha visto aquí la película Horizontes Lejanos? Sí, que habla de un lugar hipotético en las montañas del Tíbet que se llama Shambhala, y donde vive un señor que tiene 200 años que se llama el padre Perrault. 200 años es muchos años, evidentemente, y tal, pero bueno, la película se filmó en su momento y Horizontes Perdidos parte de un accidente de avión que cae, son recogidos por unos monjes en las montañas de los Himalayas, y allí reciben esta iniciación de las que estamos hablando de alguna manera por parte de unos superiores desconocidos que no sabemos quién son. No tenemos ni idea de quién son, pero es verdad que les da la clave a todos los que están allí de cómo tienen que conseguir la felicidad y cómo tienen que conseguir la armonía. Y ahí tenemos que dar un salto muy alto hasta prácticamente la época de la Edad Media, donde aparecen personas que por casualidad, no se sabe muy bien por qué, de repente reciben ese soplo y empiezan a tener, digamos, visiones y documentos que nos permiten saber que eran ya protocientíficos o protocientíficas en su momento. Quizá la más importante de todas fue Hildegard de Bingen, no sé si habréis oído hablar de ella, una monja que estuvo en el convento de Disenbogenberg, joder, qué difícil es decir, y luego fue al de Rupertsberg, que este ya le fundó ella, porque estaba encima de la tumba de San Ruperto. Hildegard de Bingen es una persona extraordinaria en todos los sentidos. Fue botánica, fue médico, fue de todo. Además tenía unas visiones en una cosa que se llama la lengua ignota, en las que veía a los ángeles y les escuchaba cantar. Y toda la música que ella escuchaba aquí en su cabeza la fue transcribiendo a los papiros
que había entonces no había papel, había vitelas, entonces se escribía en una vitela, que era la piel de un cordero y tal, sobre la que se dibujaban las líneas y los pentagramas, y los tetragramas, que todavía no había pentagramas, los pentagramas llegaron con Guido de Arezzo. Era el tetragrama al principio en el que ella escribía la lengua ignota o la lengua de los ángeles. ¿Qué pasa? Que evidentemente estaba inspirada por algún tipo de cosa, porque nunca se la atacó por eso. La Inquisición, que entonces estaba muy en boga y tal, jamás se metió con Hildegard de Bingen. Todo lo contrario, se la consideró una de las grandes doctoras de la Iglesia. Rango que luego adquirieron otras dos mujeres a lo largo del tiempo, ya casi en el siglo XX. Una de ellas la conocéis todos porque fue española, se llamó Teresa de Cepeda y Ahumada, y la conocemos todos como Santa Teresa de Jesús, una vez después de muerta. Y también se conoce que Santa Teresa de Jesús tuvo fundadora de las Carmelitas Descalzas, tuvo ciertos encuentros con un señor que se llamaba Juan de Yepes, o ya de monje Fray Juan de Santo Matías, más conocido hoy día como San Juan de la Cruz, uno de los grandes autores de la poesía, digamos ecológica, por decirlo de alguna manera, porque él estaba inspirado por las fuentes divinas, de algún modo habían llegado a su cabeza, y eso le inspiraron lo que se llama el cántico espiritual, que es su obra fundamental. Ha habido otros hombres también que a lo largo de la época se han movido en estos terrenos. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo la figura de San Francisco de Asís. La figura de San Francisco de Asís, que evidentemente Francisco Bernardone era de civil, luego ya fue santo después de muerto, pero Francisco Bernardone es el creador de una pieza fundamental que es el Cántico a las Criaturas, porque este señor estaba absolutamente convencido de que la luna era su hermana, de que el sol era su hermano, y que las plantas del campo eran sus hermanos, y los pájaros y todas estas cosas. La figura de San Francisco de Asís es fundamental para poder entender un poco la teología cristiana, y sobre todo esta línea de continuidad que existe de conocimientos a lo largo de la historia, que van pasando de unos a otros. Así a bote pronto se me ocurre también que en España tuvimos también uno de los grandes místicos que funcionó. ¿Quién ha oído hablar de Ramón Llull? O Raimundo Lulio. Este vivió en la isla de Mallorca y se subió al Monte Rada a meditar, y allí estuvo durante muchísimo tiempo descubriendo las grandes verdades de lo que sería su doctrina, pero que no es una doctrina al uso, digamos, que no está incardinada exactamente, aunque está incardinada dentro del cristianismo, pero tiene elementos de otras cosas. Por ejemplo, Raimundo Lulio creía que todas las cosas partían de tres figuras fundamentales, que eran las que formaban la tierra, el aire y todo lo demás, que eran el círculo, el triángulo, el punto y la raya. De hecho, yo soy de un medio nacido en un pueblo de Madrid que se llama San Lorenzo del Escorial, que creo que todos conocéis, y en este pueblo el señor rey de España, Felipe II de Augsburgo, construyó un monasterio que es enorme, es el segundo edificio más grande que había en su momento después del Vaticano. Y a este monasterio le dotó de un bibliotecario, que fue Benito Arias Montano. Y el que dirigió las obras de la construcción de este monasterio al principio fue Juan Bautista de Toledo, pero Juan Bautista de Toledo muere a los 7 años y ya no puede seguir. Y anduvieron ahí tonteando con algunos otros señores que eran arquitectos de la época, como Paciotto, o como por ejemplo Tomás de Mora, en fin, algunos otros. Baltasar Monegro, por ejemplo, también estuvo metido en esto, hasta que por fin aparece la figura de un cántabro nacido en Movellán, en Cantabria, en el Valle de Roig, que se llamó Juan de Herrera. A partir de ese momento, el estilo del monasterio del Escorial y de otros edificios que se han hecho en España se llama el estilo herreriano, que creo que habéis oído hablar de ello. Todos estos hombres estaban dirigidos por una luz sobrenatural, y la magia formaba parte de su vida realmente. De hecho, Felipe II era un rey alquimista, o sea, había recibido, digamos, instrucciones y tal para poder transmutar la materia, pero
la razón fundamental de por qué quería Felipe II transmutar la materia no era la materia en sí, no era convertir, como se ha dicho tantas veces, el plomo en oro, no, era transformarse a sí mismo y poder trascender. Entonces, ahí tenemos un rey, que además le vino muy largo el cargo, porque le pasó el testigo su padre Carlos V a Augsburgo, que ya se había retirado a Yuste, al monasterio de Yuste a vivir. Y todos ellos, pues, de alguna manera fueron recogiendo toda esta tradición, y además mantenida fundamentalmente por la orden a la que se le cedió digamos, el control del monasterio del Escorial y de otros monasterios, como por ejemplo el de Guisando, o monasterios de todo tipo, el del Escorial también, por supuesto, y tal, que es la orden de los Jerónimos. ¿Por qué? Porque la orden de los Jerónimos eran los que mantenían esa tradición y la iban pasando de unos a otros de alguna manera. Sobre todo una figura muy importante es la de Fray Antonio de Villacastín, que Fray Antonio de Villacastín tenía unos conocimientos tremendos en todo tipo de materias. Tened en cuenta que en el Renacimiento todos eran polímatas, y habían llegado a conclusiones verdaderamente formidables con respecto a todas las cosas. De hecho, Juan de Herrera escribe un tratado que se llama Discurso sobre la figura cúbica, donde solamente contempla para los edificios religiosos, por decirlo de alguna manera, joder, es que quiero hablar alto pero se me olvida. La figura de Juan de Herrera es fundamental para entender de alguna manera cómo se desarrolló todo esto. El del discurso de la figura cúbica sigue las tesis de Ramón Llull, y entonces todo vuelve a partir en el estilo llamado herreriano del círculo, del cuadrado y de los pináculos triangulares, más los elementos que faltaban, que era el punto y la raya de alguna manera. Por eso los edificios de aquella época eran tan austeros. Si algún día habéis ido al Escorial os habréis dado cuenta de que está mal orientado con respecto al resto de edificios cristianos. ¿Nadie se ha dado cuenta? ¿Ha ido alguno al Escorial? ¿Y habéis visto que está de espaldas a Madrid? Cuando tú llegas allí, la puerta principal no está mirando para Madrid, está mirando a poniente. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el edificio está dedicado el día 10 de agosto, que fue cuando terminó la construcción, a San Lorenzo. Y San Lorenzo figura allí con su parrilla en lo alto de la entrada, por debajo de la biblioteca. Entonces, si nosotros nos fijamos bien, Lorenzo viene de laurel o de laureado, y eso hace sospechar una conexión con el mundo griego. ¿Por qué? Porque el laureado era Apolo. Apolo era el dios que se cubría con laurel en la cabeza, se ponía una corona de laurel. También una corona de laurel la llevaba Julio César. Entonces hay como una especie de continuidad en todo esto a lo largo del tiempo, y que se ve en muchas figuras que van apareciendo a lo largo de la historia. Si ahora nos metemos ya en el Renacimiento ya de lleno, pues vamos a llegar a figuras importantes como por ejemplo Athanasius Kircher, un monje jesuita, que fue capaz de aprenderlo todo, de saber de todo, de escribir de todo. Es más, creó las reglas de la música, que luego las codificaría posteriormente, años después, Guido de Arezzo, que es el inventor del pentagrama. Y encuentra, ¿qué es lo que encuentra Athanasius Kircher, Guido Arezzo y toda esta gente? Pues encuentra el lenguaje universal, por el cual se transmiten los conocimientos de unos a otros, que es la música. La música, la armonía. Dice la leyenda que ya la armonía ya la conocía Pitágoras, porque él sabía, fijado, que al golpear los martillos en los yunques y tal, daban notas completamente distintas según si se daba aquí o se daba allí. Y entonces descubrió que existían 7 notas musicales. Lo que pasa es que eso, claro, no deja de ser una leyenda tal. Cuando ya se codifica esto bien, es en la época de Guido de Arezzo, donde ya se establece 7 notas musicales, y además se establece que tienen unos nombres muy concretos que todos ya conocéis. Hombre, vosotros conocéis como do, re, mi, fa, sol, la, si, pero realmente al principio no era así. Do, en alemán, era uk. Re, mi, fa, sol, la, si.
Y además es curioso porque tanto sí, las dos que tienen i, mi y si, no tienen tono. Y eso es la ley fundamental de la armonía, lo que permite que la música se pueda formar y pueda crearse y pueda transmitir mensajes, pero sobre todo emociones, a base de ruidos y silencios. Y todavía es muy difícil que hoy día alguien sea original en esto, porque ya, claro, los grandes maestros de este arte, del arte musical y tal, ya prácticamente escribieron de todo, ya todo se parece un poco a todos ellos. Por ejemplo, podríamos hablar de Gesualdo, príncipe de Venosa, que ya empezó a escribir madrigales en su momento. Podríamos hablar de Juan Sebastián Bach, que creo que todo el mundo le conoce de algo, que fue capaz de escribir músicas para el mismísimo Dios, o la figura poco conocida y prácticamente ignorada de Wolfgang Amadeus Mozart, que tampoco es que fuera muy bueno, a pesar de la película de Milos Forman, que le pone como un imbécil. De imbécil no tenía nada. Amadeus es uno de los más grandes posiblemente de la historia. Con solo 29 años fue capaz de hacer cosas absolutamente extraordinarias, que si hubiera vivido más extraordinarias las hubiera hecho. Pero como estaba enfermo, se murió y se perdió su cabeza y se perdió todo. Nadie quiso saber nada más. No es cierto que se peleara con Salieri o que Salieri le matara, no es verdad. Salieri era otro músico bastante bueno de su época y tal. Pero la película de Milos Forman con guión de Anthony Schaffer destroza totalmente la idea de Mozart, nos le pone como un imbécil, o sea, prácticamente, que se ríe por cualquier cosa, que es tonto, que llega todo tarde y cosas así, pero realmente no, Mozart era un señor con toda la barba. Y tuvimos un mozo de español, cuidado, de la misma época, que fue Crisóstomo Arriaga, nacido en Bilbao, que está a la altura de Mozart, pero este ya le conoce muy poca gente, solamente los bilbaínos lo conocen. De hecho, el teatro de música que hay en Bilbao se llama Teatro Crisóstomo Arriaga. Y luego otras figuras que han ido manteniendo esta tradición, que pasa en el tiempo, de sabiduría de unos a otros, pero que no es para cualquiera, es para los que la entienden, porque no todo el mundo puede ser músico. Tiene que ser músico alguien que tenga, digamos, el don de la armonía, que no es un mérito, es un don, porque entender la música y que la música te emocione, eso a cualquiera, pero construirla y componerla es ya un poquito más difícil, teniendo en cuenta que tienes que jugar con prácticamente solamente 7 notas musicales en diferentes escalas y con todos los tonos y semitonos, y entonces llega así. Pero realmente se transforma en un lenguaje universal que va trascendiendo el tiempo. Y bien, también quisiera hablar de algunas figuras y tal que han sido capaces de mantener estas tradiciones en la literatura a lo largo del tiempo. Hay un escritor muy importante que pertenecía a la Golden Dawn, a la Orden del Amanecer Dorado, a finales del 19, que se llamó Arthur Machen, o Arthur Machen, como lo queráis, que escribe una obra que se llama, atención, El Gran Dios Pan. ¿Por qué? Porque resulta que el experimento que lo hace un amigo suyo que se llama el Dr. Clark, cogen a una muchacha de unos 14 años aproximadamente que se llamaba Mary, y entonces le hacen una serie de ritos, una serie de ceremonias y una serie de cosas que la niña se queda completamente idiota. Pero el doctor dice, ha visto al Dios Pan. Y luego eso inspirará ya en época moderna una película que no sé si la habréis visto, pero que es una verdadera maravilla con respecto a este tipo de cosas, que es la película Viaje alucinante al fondo de la mente. ¿La conocéis? La hizo un señor que se llama William Hurt, y la teoría es que un hombre privado dentro de un tanque de agua de todas las sensaciones posibles es capaz incluso de poder ver al Dios Pan. De hecho, William Hurt, poco a poco, una vez que ya ha descubierto a Pan en ese tanque privado de todas las emociones sensoriales, termina convirtiéndose en una especie de monstruo. En fin, todo esto pues ha ido pasando en el tiempo.
Luego hay otras figuras importantes y tal, que también han formado parte de lo que es digamos, la tradición de alguna manera que sigue los mal llamados cuentos de terror. Por ejemplo, si hablamos de un señor que se llama Algernon Blackwood, que perteneció al círculo de Howard Phillips Lovecraft, no sé si conocéis a Howard Phillips Lovecraft, fue un escritor de cuentos de terror cósmico. Bueno, pues ese señor que pertenecía al círculo de Lovecraft, el señor, joder, lo acabo de decir, será posible, perdón, Algernon Blackwood, escribió un cuento que se llama El Wendigo, que es otra figura de esas terroríficas que defiende a las criaturas que viven en la naturaleza del hombre y de sus malas prácticas. De hecho, uno de los cazadores que van a buscar alces, que no encuentran alces, porque ese año los alces no aparecían por ninguna parte, recibe de repente por la noche el soplo del Wendigo y sale corriendo a todo correr, y no se sabe dónde va y tal, solamente se le escucha en las alturas gritar: ¡ah, mis pies de fuego, mis ardorosos pies de fuego! ¡Qué altura tan impresionante! No puedo soportarla y tal. Una vez vuelve Joseph de Fago, este cazador canadiense, se muere ya porque ya prácticamente llevaba muñones, o ya no llevaba pies ni nada parecido. Y esto había sido producido por una especie de espíritu puro, transparente, de esos que hay en los bosques, al que le llamaban el Wendigo. ¿Habéis oído hablar del Wendigo? Bueno, pues es una figura que mantienen los indios algonquinos del Canadá. Su existencia es presupuesta por los indios que figuran en aquella zona, la zona de Quebec, y defiende a las criaturas del bosque del hombre. Y no se puede entrar a su reino sin pedir permiso. Ya repetimos lo que decíamos antes. Luego, en España también tenemos algunas figuras que ocupan esa misma función. Ya nos venimos del Canadá, por ejemplo, Asturias, donde existe un personaje muy curioso que se llama el Musgoso y que lo celebran todos los años. Un hombre hecho de musgo. Un hombre hecho de musgo, pero que un hombre hecho de musgo que también tiene por función el proteger a las criaturas de la naturaleza de la mano del hombre. Y no se puede entrar en sus dominios si uno no va con unas buenas intenciones o no tiene las cosas muy claras, ¿no? Y bien, otro autor que se me olvidaba, otro autor muy importante es Hermann Hesse. No sé si habéis leído a Hermann Hesse, que escribe un libro fundamental para comprender todo esto que se llama El lobo estepario, donde existe un lugar que lo llama él el teatro mágico solo para locos. No cualquiera puede entrar, en el teatro mágico solo pueden entrar los que no están bien de la cabeza, o los que están lo suficientemente bien de la cabeza como para atreverse a entrar. Que es que claro, solo puedes leer de acá para allá o de allá para acá, ¿entiendes? Harry Heller, el lobo estepario, que es un alter ego de Hermann Hesse y tal, entra en el teatro mágico por la invitación de un trompetista brasileño que se llamaba Pedro, y allí se encuentra de alguna manera con todas estas cosas y empiezan a hacer cosas muy raras, por ejemplo apostarse en una carretera y disparar a todo lo que pasa y cosas así. En fin, es una obra fundamental, Der Steppenwolf, ya os lo digo, ahora os lo he dicho en alemán, de Hermann Hesse. Que Hermann Hesse escribió muchas más cosas, pero esta es la que nos interesa en este momento. Y bien, es una pena que no tengamos imágenes porque os enseñaría fotos del Musgoso y todas esas cosas, pero bueno, recreaciones más bien, porque la fiesta del Musgoso la hacen en Asturias todos los años, se viste uno de musgo y entonces representa el Musgoso, igual que por ejemplo en Extremadura se representa a un individuo o a una cosa o a un lo que sea que se llama el macho lanú, que es un pastor normalmente puesto de cabra. Que esto es una tradición que viene de la época de los celtíberos. De la época de los celtíberos, que tenían un dios que se llamaba Cernunnos, que viene de Cornutus.
Cernunnos viene de cornutus en latín, y era un dios con cuernos. Un dios con cuernos que era como una especie de ciervo y tal, con unos cuernos así muy grandes y muy... eso, y que llevaba unas torcas, aquí, unas turques aquí, que es una especie de anillo metálico. El dios Cernunnos está relacionado y emparentado de alguna manera también con otras figuras, como por ejemplo el resto de los dioses de la época celtíbera aquí en España, como fueron Taranis o como fuera, por ejemplo, Epona o algunas de estas otras figuras y tal. Y hay un lugar aquí en España donde se presencia o se hacen ritos para celebrar la existencia de Cernunnos. Ese lugar está en la provincia de Cuenca y se llama La Cava. Le llaman La Cava. Y yo tuve la suerte de poder encontrarme ese lugar cuando estaba todavía colmatado. Entonces convencí al alcalde del pueblo, Antonio Fernández Ódene, para que consiguiera dinero para excavar aquello. Digo, mira, si tú excavas aquí, te vas a encontrar con esto, con esto y con esto. Y tal. Y digo, ¿tú crees? Y digo, sí, por supuesto que te lo vas a encontrar, vamos, eso seguro y tal. Consiguió dinero de la Diputación de Cuenca y consiguió excavar todo aquello. Y cuando lo excavó apareció justo lo que yo decía que había. Hay una especie de santuario tripartito que en los solsticios entra el sol directamente encima de en el interior de una hornacina. Eso era lo que estaba escondido y que yo había intuido que estaba allí. Antonio Fernández Ódene ha creado un museo sobre todo lo que piezas arqueológicas que han encontrado en La Cava, en toda la zona de La Cava, y hoy día se llama Museo Antonio Fernández Ódene, que sigue vivo, por cierto. Ya no es alcalde de Garcinarro, pero el museo está hecho por su descubrimiento. Otra cuestión, por ejemplo, que hay que ver es que allí muy cerca de La Cava existe otro sitio que le llaman el Morte. Y en el Morte hay una cosa verdaderamente sorprendente. A ver, ¿qué pensáis que los pueblos estos de la antigüedad, celtíberos, carpetanos, íberos y todas estas cosas, hacían cuando veían algo que sugería algo? ¿Qué sugería? Algo. Bueno, pues si lo hubieras podido ver, hubierais visto que hay una piedra allí en lo alto de un valle que semeja a una cabeza de serpiente. Y entonces estos dijeron, date, el dios serpiente. Y entonces le construyeron abajo un altar de sacrificios humanos, muy tosco, y sacrificaban a la gente con un cuchillo de tipo simancas, que son así como estriados y tal. Estas cosas os lo tengo que contar porque como no lo podéis ver, en fin. El caso es que esos sacrificios que se hacían allí, se le hacían lógicamente al dios serpiente y se hicieron durante bastante tiempo hasta que llegaron los romanos, vinieron las guerras celtibéricas y Tiberio Sempronio Graco terminó con esas costumbres. También se terminó con esas costumbres o se intentó terminar con esas costumbres por parte de algunos obispos de la época y tal. Por ejemplo, San Dumio de Braga, en Portugal. O por ejemplo San Dámaso, o por ejemplo San Gregorio, que estuvieron muy empeñados en terminar con las costumbres de los veneratores lapidum, o sea, los que adoraban a las piedras. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no lo han conseguido. Todavía se sigue adorando a las piedras, todavía en los pueblos hay gente que tiene la costumbre de decir, ese árbol, o esa piedra, o eso no sé qué se parece a la Virgen, pues ya está, es la Virgen, y punto. No hay que darle más vueltas. De hecho, en Rillo de Gallo, existe en la provincia de Guadalajara, cerca de Molina de Aragón, existe un olmo donde se apareció una Virgen, en medio del olmo. Y a partir de ese momento se instauró un culto que no se ha podido todavía acabar con él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la Iglesia recibió en el año 313 el permiso por parte de Constantino el Grande de poder practicar sus ritos cristianos, porque hasta ahora estaban siendo perseguidos y tal, pero es Constantino el Grande, influido por su mujer, por su madre Santa Elena, esposa de Teodosio, para poder hacer sus ritos cristianos y tal, se convierten en la segunda cabeza del imperio.
y les cede un terreno en Roma para poder realizar sus ritos y su sede principal, que es el Vaticano. Creo que habéis oído hablar de eso de alguna manera, ¿no? Y a partir de ese momento, si observáis bien, al Papa se le llama exactamente igual que a los emperadores romanos: el sumo pontífice, el hacedor de puentes. ¿Y de qué puentes estamos hablando? El puente entre los dioses y los hombres. Ellos son los intérpretes de las palabras de los dioses, sea el dios que sea, da igual. Porque en un sitio como este, donde estamos bajo la figura de Allan Kardec, que lo tenemos ahí en un cuadro y tal, tenemos que aceptar que ha habido hombres especialmente inspirados a lo largo del tiempo para poder entender todas estas cosas. De alguna manera, Allan Kardec inicia un movimiento, el movimiento espírita, que con diversas críticas y diversas cosas ha llegado hasta nuestros días, y si no, no estaríamos aquí todos, claro, lógicamente. ¿Y de dónde reciben los espíritas la conclusión de que los espíritus andan por ahí todavía y no se van del todo nunca? Pues los recibe de alguna manera porque Allan Kardec codificó de alguna manera una especie de religión, que es la religión espírita. Por lo tanto, pues ahí tenemos siempre el cultivo de esta tradición que pasa a lo largo del tiempo, y ahí tenemos un hombre privilegiado que la supo comprender. ¿Habéis visto la película Los Otros? Los Otros, que la hizo Alejandro Amenábar, con Nicole Kidman. Los Otros. Los Otros. En esa película veréis que los muertos son los que al final son descubiertos por los vivos. Que es una cosa, es justo el mundo al revés, o sea, una cosa muy curiosa y muy interesante, porque los muertos no sabían que estaban muertos y tal, y los vivos no se podía comunicar con ellos excepto por golpes en las mesas y cosas así, ¿no? Y de ahí nace toda la doctrina esta, por decirlo de alguna manera. Y luego posteriormente hay lugares que se corresponden también con otro tipo de tradiciones que las tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, podríamos hablar de todas esas figuras que a lo largo del tiempo han sido capaces de ir transmitiendo de unos a otros boca a oreja. Estos han transmitido boca a oreja de alguna manera conocimientos muy profundos y muy serios y tal. Por ejemplo, se me ocurre a bote pronto Roger Bacon. Roger Bacon, un sabio medieval, alquimista, lleno de sabiduría, lleno de cosas y tal, que fue capaz de alguna manera de encontrar una cosa que nos es fundamental hoy día para poder vivir, que es el oxígeno, ¿no? Que está presente en el agua, y la tierra tiene mucha agua, y el oxígeno que tenemos en la tierra, con el cual respiramos, en parte viene del mar, lógicamente, y en parte también de la función clorofílica de las plantas, ¿eh? O sea que como que está todo muy bien ordenadito para que nosotros podamos existir en este planeta, que es el único que conocemos de momento, ¿eh? Y bien, hay un sitio muy curioso donde yo he sentido esa sensación de que alguien me estaba hablando y me estaba diciendo cosas y yo no le veía. Ese sitio es muy curioso porque se llama Romerosa. Os voy a contar su historia. Romerosa es un pueblo abandonado hace cerca de 200 años que está en medio de Guadalajara, en ninguna parte. O sea, en ninguna parte, literalmente. ¿Qué pasa en ese pueblo? Pues que había una iglesia, y antes de que los habitantes se fueran, todos se enterraban dentro de la iglesia. ¿Qué pasó? Que esos nichos con el tiempo, con la lluvia y con las cosas se han ido cayendo, y los huesos andan tirados por allí, por el suelo, por el bosque, sin que los reclame nadie, ni la guardia de allí no va nadie. Solamente sirven para que los chavales jueguen y tal. Yo he visto a uno jugar con una calavera a la pelota, o sea, cosas así. Y entonces yo, que soy muy ávido de conocimientos, dije, ¿dónde puedo yo saber de quiénes son los huesos de toda esta gente y tal? Y era muy difícil, fui a Cogolludo, pueblos de la zona y tal, y pregunté en los registros parroquiales y en todo, pues nadie me supo decir absolutamente nada. Y lo encontré en el sitio más insólito que os podéis imaginar. Lo encontré en la iglesia de los mormones en Moratalaz, en Madrid. ¿Por qué? Porque los mormones tienen en su ideología
la idea de que ellos tienen que llevar una lista de toda la gente que ha sido bautizada y de la que no ha sido bautizada para bautizarlos. Porque eso es lo que les manda el ángel Moroni, que está en lo alto del pináculo de la iglesia de los mormones, que si vais un día a Moratalaz la veréis. Está fácil de ver, no es difícil de ver. En fin, todas estas cosas van manteniendo a lo largo del tiempo una tradición que nos va pasando de unos a otros y que llegan hasta nuestros días, por decirlo de alguna manera, de manera misteriosa, porque realmente no vemos a quién nos los da, pero nos habla directamente aquí a la cabeza. Y si os fijáis, yo he nombrado a esta ponencia el último refugio de pan. A ver, ¿dónde está el último refugio de pan? ¿Alguien sabe, se atreve a decirme dónde está el último refugio de pan? El último refugio de pan está aquí. Ahí dentro. Porque todos llevamos un pan dentro, llevamos un Dios, lo único que lo tenemos que descubrir. Se tarda tiempo, pero al final se consigue. Fijaros, figuras, he hablado de San Juan de la Cruz, ¿no? San Juan de la Cruz lo encontró, quién sabe las cosas y tal, porque realmente todas las religiones judío-cristianas parten del mismo principio, y ese mismo principio va pasando de unos a otros. El padre de todas las religiones, sin duda ninguna, fue Abraham. ¿Por qué fue el padre de todas las religiones? Porque con su esposa Sara no podía tener hijos, entonces los tuvo con su esclava Agar, y de ahí nace la tribu de los agarenos, o sea, los que luego serían los musulmanes. Pero luego resulta que va Sara y se queda también embarazada, y de ahí nacen los judíos. Y ya unos cuantos años después de la estirpe de David y de la estirpe de Salomón, nos aparece una señora que se llama María, que vive en Nazaret y que pare en un sitio que se llama Belén. Con lo cual hay un giro total en lo que es la religión, porque aparece la religión cristiana por primera vez con Jesús de Nazaret, o Cristo, el ungido. Y este ya no sopla, ya simplemente dice: el que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que escuche, y el que tenga manos, que las use, porque está escrito que toda palabra viene de Dios, y el que no lo pueda comprender no se va a enterar de nada. Con la crucifixión de Cristo, supuestamente hace poco ha sido la Semana Santa, se nos redime a todos los hombres del pecado original, que ya lo habían cometido Adán y Eva en el paraíso, tratando de engañar a Dios con un árbol que se llama de la ciencia del bien y del mal. Manzana no, ahí no se habla de manzanas, se habla del árbol de la ciencia del bien y del mal, que está rodeado por una serpiente, que es la serpiente, la representación del diablo. Y todas esas cuestiones que nos han traído hasta aquí vienen sucediendo desde tiempos muy antiguos, desde tiempo muy antiguo, y van transmitiéndose boca a oreja de unos a otros hasta llegar aquí, porque todas las cosas nacen unas de otras y no hay cortes, hay una continuidad permanentemente. Se me ocurre bote pronto a lo mejor otros libros mistéricos. Por ejemplo, hay un libro importantísimo a la hora de entender todo esto que se llama La hipnoerotomaquia polifili, o el sueño de Polifilo. El sueño de Polifilo es la búsqueda de Polio a su novia por en medio de un jardín, y en ese jardín están escondidas las claves que llevan unas a otras. Ese libro se publicó en Maguncia en 1453, poco después de la creación de la imprenta. En fin, no sé mucho más que deciros, excepto
que todos y cada uno de los que estamos aquí y todos y cada uno de los que vivimos en este mundo llevamos dentro la semilla o la esencia divina, pero la tenemos que encontrar. Y no todo el mundo tiene el privilegio de poder encontrarla, porque es muy difícil. Vivimos en un mundo que está lleno de ruido. Yo cuando voy por ahí me doy vueltas y tal con mi perro por las tardes y esas cosas y tal, veo que a la gente le interesa más que el fútbol, que yo no tengo nada contra el fútbol, pero hay algo más que el fútbol en la vida y otras cosas y tal. La tradición es lo más importante. Como dice mi amigo Julio Rodríguez, que tú le conoces, María Jesús, el de la OTO, el de Toledo. ¿Sabes quién te digo? Ese que está tan cuadrado y tan cachas. Y tal, no existe más que la tradición. Y la tradición se mantiene de boca a oreja. Y solamente los que son capaces de comprenderla pueden llegar a obtener el conocimiento y la sabiduría. Y dicho esto, poco más os puedo contar. Así que a aplicarse, a ver si sois capaz de encontrar dentro de vosotros esa esencia divina que yo me refiero, porque si la encontráis, os puedo asegurar que no moriréis nunca, como dice María Jesús Albertus, que la tenemos ahí a un ladito, apartada. La muerte no existe, muere el que quiere. Esto es como lo de Buda. Maestro Buda, ¿por qué está usted sentado debajo de ese árbol? Y dice, porque no tengo otra cosa que hacer. Con lo cual revela una gran sabiduría por su parte. En fin, chicos...